Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la octava de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Como este que veis aquí y que conocéis, ha creído en su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos vosotros. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, a ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús el Mesías que os estaba destinado, aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios sacará de entre vosotros un profeta como yo. Escucharéis todo lo que os diga, y quien no escucha al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel todos los profetas anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición si os apartáis de vuestros pecados. Palabra de Dios. Salmo 8. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino, y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Los hombres y mujeres que conocieron a Jesús dan testimonio de su resurrección. Dicen que volvió a la vida para ellos, que se ofreció ante sus ojos. Dado que la resurrección trasciende todos los límites de la experiencia terrenal, no existen términos ni frases hechas para transmitir la realidad que conmueve a estas personas. Los discípulos de Jesús buscaban palabras e imágenes, pensando ya en las preguntas que les harán para expresar lo inexpresable. Lo mismo ocurre con el encuentro final de Pascua con el que concluye el Evangelio de San Lucas. La aparición de Jesús a los apóstoles es extraña y sin embargo familiar. Les dice: la paz sea con ustedes. Pero ellos
se ven dominados por el miedo y piensan, como muchos que necesitan una explicación, que se trata de un espíritu, de un fantasma. Entonces les permite tocar su cuerpo y come delante de ellos. Por supuesto que son recursos literarios del evangelista San Lucas para ayudarnos a creer, ya que un espíritu no puede comer ni ser tocado. Porque, puesto que la fe en la muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de toda predicación, no admite dudas. Ayer como hoy los discípulos, y por ende cada uno de nosotros, lidiamos con dudas. Específicamente la duda a la que nos referimos está ligada a la incapacidad de reconocer la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nos habla el Señor al corazón? Y lo sabemos, porque en esa palabra, en ese acontecimiento, en esa señal divina, sentimos profundamente su presencia. Pero somos incapaces de confiar y permanecemos ahí, con el freno puesto. ¿Cuántas veces se nos instruye, se nos aconseja, se nos corrige? Sentimos que lo que se nos ha dicho es, en última instancia, verdad, pero somos incapaces de aceptarlo. Permanecemos ahí, incrédulos. El pasaje del Evangelio de hoy, al ofrecernos la experiencia de los discípulos con el resucitado, fortalece nuestra fe y nos invita a crecer en confianza en el Señor, aprendiendo a reconocerlo en nuestra vida cotidiana, en los detalles ordinarios, en los que sin embargo se manifiesta lo extraordinario, el resucitado que continúa caminando con nosotros. Ahora bien, profundicemos un poco más en el Evangelio. En estos días posteriores a la Pascua, los Evangelios relatan las apariciones de Jesús. Al principio, en los primeros años, tras la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos se preocupaban por defender la resurrección mediante apariciones. Ellos mismos, la comunidad viviente, era una gran aparición de Jesús resucitado. Pero a medida que aumentaban las críticas de los enemigos a la fe en la resurrección, y dentro de la comunidad surgían críticas y dudas sobre las diversas funciones de los miembros, comenzaron a recordar las apariciones de Jesús. Hay dos tipos de apariciones: una, las que acentúan las dudas y la resistencia de los discípulos a creer en la resurrección, y dos, las que llaman la atención sobre las órdenes de Jesús a sus discípulos, confiriéndoles una misión. Las primeras responden a las críticas externas, demuestran que los cristianos no son personas ingenuas y crédulas que aceptan cualquier cosa, sino todo lo contrario. Ellos mismos tenían muchas dudas sobre creer en la resurrección. Los demás responden a las críticas internas y basan las funciones y tareas de la comunidad no en las cualidades humanas, siempre cuestionables, sino en la autoridad y las órdenes recibidas de Jesús resucitado. La aparición de Jesús en el Evangelio de hoy combina dos aspectos: las dudas de los discípulos y la misión de proclamar y perdonar recibida de Jesús. Resumen de Emaús. Al regresar a Jerusalén, los dos discípulos recuerdan a la comunidad reunida y comparten su experiencia. Narran lo sucedido en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. La comunidad reunida, a su vez, comunica la aparición de Jesús a Pedro. Fue un compartir mutuo de la experiencia de la resurrección, como sucede también hoy, cuando las comunidades se reúnen para compartir y celebrar su fe, su esperanza y su amor. La aparición de Jesús infunde temor en los discípulos. En ese momento Jesús aparece entre ellos y dice: la paz sea con ustedes. Este es el saludo más frecuente de Jesús: la paz sea con ustedes, porque ante el miedo que nos puede infundir desde afuera ciertas personas o realidades, el resucitado nos serena y tranquiliza con su paz, pues Él ha vencido la muerte y ha pasado por el sufrimiento. Él mismo ha dicho que ha vencido el mundo. Pero los discípulos, al ver a Jesús, se asustan y no lo reconocen. Jesús mismo está delante de ellos, pero creen ver un espíritu, un fantasma. No pueden creerlo. El encuentro entre Jesús de Nazaret y Jesús resucitado no se produce. Jesús los ayuda a vencer el miedo y la incredulidad. Jesús hace dos cosas para ayudar a los discípulos a vencer su propio miedo e incredulidad. Primero, muestra sus manos y pies, diciendo: soy yo, y les ordena que toquen su cuerpo, diciendo: un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Jesús muestra sus manos y sus pies porque llevan la marca de los clavos, porque en esas manos están representadas todas las obras y acciones que Él ha hecho, acariciando, bendiciendo, levantando a los enfermos, perdonando y lavando los pies a sus discípulos.
y en esos pies están representados todos los caminos que ha hecho para traernos la salvación y el perdón por parte del Padre. El Cristo resucitado es Jesús de Nazaret, el mismo que estuvo en la cruz, y no un Cristo fantasmal como los discípulos imaginaron al verlo. Les ordena que toquen su cuerpo, porque la resurrección es la resurrección de la persona entera, cuerpo y alma. La resurrección no tiene nada que ver aquí con la teoría de la inmortalidad del alma enseñada por los filósofos griegos. El otro gesto para ayudarlos a vencer su incredulidad, pero no es suficiente. Lucas dice que no podían creerlo porque estaban llenos de alegría. Jesús les pide que le den algo de comer. Le ofrecen una porción de pescado y él come delante de ellos para ayudarlos a superar su duda. Pero ya hemos dicho, recordémoslo, que es un recurso literario del evangelista Lucas para fortalecer nuestra fe. Una clave para entender el nuevo significado de la Escritura. Una de las mayores dificultades de los primeros cristianos fue aceptar al crucificado como el Mesías prometido, ya que la ley enseñaba que una persona crucificada era una maldita por Dios. Deuteronomio 21, 22, 23. Por esta razón era importante saber que la Escritura ya había anunciado que Cristo debe padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Jesús les muestra lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Jesús resucitado, vivo entre ellos, se convierte en la clave para abrirles el significado completo de la Sagrada Escritura. Ustedes son testigos de esto. Este mandato final contiene toda la misión de las comunidades cristianas: ser testigos de la resurrección, para que se manifieste el amor de Dios, que nos acoge y perdona, y que desea que vivamos en comunidad como hijos e hijas, hermanos y hermanas todos. Preguntémonos, a veces la incredulidad y la duda se instalan en el corazón y debilitan la certeza que la fe nos da respecto a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? ¿Cómo la superaste? Nuestra misión es ser testigos del amor de Dios revelado en Jesús. ¿Soy testigo de este amor en el mundo de hoy? Que nos ayude la Santísima Virgen María a creer siempre y a mantener nuestra esperanza contra toda esperanza, de tal manera que así podamos convencer a otros de nuestra experiencia personal del resucitado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.